Buenas tardes, soy el pastor Josué Marín de la Iglesia Cristo Esperanza para el Mundo. En este momento queremos comenzar con una serie de enseñanzas bíblicas acerca de la persona de Jesús. Sí, acerca de Jesús porque creemos que es la enseñanza más consoladora, es la enseñanza que más paz y más aliento trae al corazón humano. Hoy vamos a comenzar con la primera lección y vamos a comenzar hablando justamente de la humanidad de la persona de Jesús. Vamos a centrarnos en el Señor Jesús como hombre, como 100% hombre. Y para esto vamos a ver algunas definiciones. Jesucristo era completamente Dios, es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Es Dios hecho carne, es Dios hombre. Y por siempre lo va a hacer así. Sí, mis queridos hermanos, Jesús es Dios hecho carne. Y el verbo se hizo carne, dice San Juan capítulo 1, versículo 14, y habitó entre nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, cuando decimos que Jesús es Dios, es 100% Dios, pero cuando decimos que es hombre, es 100% hombre. Verdadero hombre, mis queridos hermanos. Vamos a mirar qué nos enseña las Sagradas Escrituras acerca de la humanidad de Jesús, porque Jesús es verdaderamente hombre. La primera manera como podemos comprobar de que Jesús es 100% hombre es a través de su nacimiento. Todos los seres humanos nacemos. Yo, por ejemplo, nací en el año de 1985. A Jesús no le podemos calcular fácilmente su fecha de nacimiento, pero sabemos que nació y nació en un pueblo, en una ciudad determinada, al igual que cada uno de nosotros, que tuvo una madre al igual que cada uno de nosotros, y vamos a mirar ese nacimiento virginal, ese nacimiento maravilloso del Señor Jesús como cualquier otro ser humano. Miren entonces el nacimiento virginal de Jesús. Mateo 1:18 declara: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue algo milagroso, no como cada uno de nosotros, porque no hubo intervención de un padre humano, pero sí de una mamá humana. Vino el Espíritu Santo y con su santa sombra cubrió a la Virgen María, y se halló que ésta concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella era una virgen, no había conocido varón jamás, y vino el Espíritu Santo sobre ella y ella quedó en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces se comienza a desarrollar la gestación del Señor Jesús, los 9 meses como cualquier ser humano, y nace en un tiempo determinado, en una ciudad determinada, Belén de Judea, dice la palabra del Señor. ¿Y esto para qué nos sirve? Comenzar desde este punto de vista de que Jesús nació y su nacimiento virginal. Primero que todo, es un nacimiento milagroso que nos enseña que de principio a fin la salvación no es producto del esfuerzo humano. Fue una concepción milagrosa, y es que la salvación del género humano, la salvación eterna, la vida eterna, es un verdadero milagro por parte de Dios. No es algo que nosotros podamos ganar, no es algo que nosotros trabajemos por ello y entonces nos den una recompensa, un salario que merecemos, sino que es un milagro de gracia, de bondad del Señor sobre la vida de cada uno de nosotros. Allí no hubo intervención humana en nuestra salvación, nosotros no aportamos, sino tan solo el pecado. Vamos a mirar la siguiente lección. El nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la divinidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Verdadero Dios, verdadero hombre. Ese es Jesús. Dios hecho carne, porque al Padre le agradó que en él habitase toda la plenitud de la deidad. Pero yo no soy Dios, tú no eres Dios, nosotros no somos un Dios. Jesús es Dios hecho carne, verdaderamente Dios, lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de verdad, pero también verdadero hombre como tú y como yo, verdadero ser humano. Y eso es maravilloso, porque Él va a representarnos, Él va a ser nuestro
mediador, mis queridos hermanos. Vamos a volver entonces a mirar. ¿De qué más nos sirve el nacimiento virginal de Jesús? El nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. Eso es muy importante, sin la herencia de pecado. Dice el salmista: "He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre". Todos nosotros nacemos con pecado original. Todos somos pecadores por naturaleza. El fruto que daremos los seres humanos siempre será el pecado. Mira, a un niño tú no le vas a enseñar lo malo. Él ya sabe hacer lo malo. Nosotros tenemos que enseñarle a hacer lo bueno, porque los seres humanos somos pecadores por naturaleza. En cambio, Jesús, al ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nace sin pecado original. Él por naturaleza no era pecador como nosotros, mis amados. Si Jesús hubiese sido pecador desde el vientre de su madre, no podría ser nuestro Redentor, pero Él nació sin pecado original. A Él no se le inculpa del pecado, la culpa del pecado con la cual todos nacemos, que Dios transfiere a cada uno de nosotros por el pecado de Adán y de Eva. Jesús es sin pecado desde el momento de su concepción, sin culpa por el pecado, sin naturaleza pecaminosa, porque su nacimiento es virginal por obra y gracia del Espíritu Santo. Vamos a verlo de esta manera. Jesús es sin pecado original. Respondiendo, el ángel le dijo: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti", refiriéndose a María, "y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios". Como el Espíritu Santo vendría sobre María o vino sobre María, Jesús es santo y será llamado Hijo de Dios, porque no intervino la mano humana, sino que allí estuvo el poder del Espíritu Santo en la concepción del Señor Jesucristo, rompiendo esa cadena de hereditaria, esa cadena de enfermedad del pecado original, esa cadena de que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo cual necesitamos de un Salvador. En cambio, el Salvador nace sin pecado original, porque allí intervino la obra y gracia del Espíritu Santo. En todo caso, Jesús es un ser humano porque nace en Belén de Judea, quizás el año 3 antes de Cristo, en el descuadre que tienen nuestras épocas, es muy probable, pero nace en un momento determinado, en una ciudad determinada, bajo un proceso de embarazo, después de que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, de una manera natural, de un parto natural, como cualquier ser humano, como cualquier hombre, mis queridos hermanos. De esta manera comprobamos que Jesús es hombre. Vamos a mirar el siguiente punto. Al ser hombre, Jesús tenía las mismas limitaciones y debilidades que los seres humanos. ¿A qué nos referimos con limitaciones y debilidades? Al referirnos a debilidades, nos referimos a que se cansaba, a que podía enfermar, nos referimos a que sufría de sed, de agotamiento. Esas son debilidades, limitaciones humanas, como no estar en dos lugares al mismo tiempo, sino sujeto a un solo lugar por causa de su cuerpo. Y eso es lo que nos enseña las Escrituras. Además de otras limitaciones que tenemos los seres humanos, vamos a ver que Jesús también estuvo sujetos a esas limitaciones como nosotros, porque Jesús es verdaderamente hombre, tuvo un cuerpo humano. Nació como lo hacen los seres humanos. Lucas 2:7 nos dice que la Virgen María, cuando dio a luz, lo tomó y lo envolvió en pañales. Aparte de que lo envolvió en pañales, tuvo que amamantarlo como cualquier ser humano, tuvo que cambiarle varias veces como cualquier ser humano que requiere de los cambios de los pañales. Jesús también tuvo esa necesidad de los padres, la protección y el cariño natural de un papá, de una mamá, como cualquiera de nosotros. Luego, hablando de la infancia, sabemos que Jesús creció como los seres humanos. Lucas 2:40 nos dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de todos los hombres.
Así es que Jesús se tenía que alimentar como cualquiera de nosotros, tomar nutrientes para que su cuerpo se fuese desarrollando, fuese creciendo. Jesús tuvo que aprender a caminar, Jesús tuvo que aprender a hablar, Jesús tuvo que aprender a leer, a escribir y a defenderse durante la vida, como cualquiera de nosotros, ir creciendo, ir madurando en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la estatura, en cuanto a las responsabilidades, como cualquiera de nosotros, mis queridos hermanos. Jesús sintió fatiga, sintió sed, sintió hambre. Por ejemplo, sintió fatiga y entonces se tuvo que ir al pozo de Jacob. Allí vino la mujer samaritana y él le preguntó, dame de beber. Estaba cansado del viaje, estaba cansado de caminar. Tuvo sed y en la cruz del Calvario lo exclamó, tengo sed, y entonces empaparon una esponja en vinagre y le dieron a beber. También las escrituras nos dice que tuvo fatiga, mis queridos hermanos, y cuando decimos que sintió fatiga, como nos lo expresa la palabra del Señor, es que Él se agotó. Él estaba agotado. Por ejemplo, cuando iba a ser crucificado, no fue capaz de llevar su cruz. Y las escrituras nos dicen que llamaron a un hombre, Simón de Cirene, y Simón de Cirene tuvo que cargar la cruz porque Jesús ya no tenía fuerzas físicas. Fue azotado toda la noche por los sacerdotes, fue azotado también por la guardia romana, los soldados romanos. Entonces, al ser torturado toda la noche, toda la madrugada, parte de la mañana, él estaba ya agotado, angustiado, fatigado y no podía cargar la cruz. Como nosotros cuando estamos completamente agotados, así le ocurrió también al Señor Jesucristo. Entonces, miren, como un niño, como todos los seres humanos, lo cubrieron con pañales. Creció y tuvo que aprender a leer, a escribir. Sintió fatiga, sed, sintió hambre y tuvo necesidad de comer. Jesús sufrió agotamiento, no fue capaz de cargar su cruz, y de todas estas maneras sabemos que Jesús tuvo un cuerpo humano, tuvo las debilidades humanas y tuvo las limitaciones humanas al igual que nosotros. Jesús no fue un superhombre, igual que nosotros. No tenía poderes telequinéticos y todas esas invenciones y todas esas cosas. No, Jesús fue un hombre como tú y como yo, un ser humano como tú y como yo. Vamos a mirar otro aspecto, otro punto, vamos a mirarlo. Jesús tuvo un cuerpo humano. Y la culminación de esto es que Jesús murió como los seres humanos, como todos nosotros. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Sí, murió. Dice la palabra que el soldado romano traspasó su costado y de su costado brotó agua y sangre, mis amados. Sí, murió y entregó su alma al Señor y falleció y tuvo que ser sepultado como nosotros debemos ser sepultados a la hora de nuestra muerte, porque Jesús es 100% hombre. Sí, no iba a vivir por toda la eternidad, debía morir y vino de hecho para morir, para eso se hizo hombre, para morir. Y entonces se hizo hombre y murió, y comprobamos su humanidad a través de su muerte, mis queridos hermanos. Vamos a seguir avanzando entonces, vamos a ver y a comprobar la humanidad del Señor Jesús, y dice, Jesús al resucitar tiene cuerpo humano. Así es. Aún después de su resurrección ese domingo por la mañana, Jesús continuó siendo hombre y tenía un cuerpo humano. Tanto es que comió, tanto es que le dijo a sus apóstoles, miren mis cicatrices, metan su mano en mi costado, y ellos le reconocieron. Era un cuerpo glorificado, sí, pero era un cuerpo humano. Ojo, porque por la caída de Adán y de Eva, mis amados, el cuerpo humano se ha deteriorado, el cuerpo humano se ha dañado por
por el pecado de Adán y de Eva y por el pecado que nosotros cometemos. Ahora somos más feitos, ahora tenemos más debilidades, ahora tenemos más enfermedades, ahora tenemos más distorsiones en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, pero cuando Jesús resucitó siguió siendo hombre, pero sin las distorsiones, sin las afectaciones que el pecado ha producido sobre cada uno de nosotros. Así entonces decimos que el cuerpo del Señor Jesús después de la resurrección es un cuerpo perfecto, es un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo humano. Vamos a mirar San Lucas 24:39, el cual dice: mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Así es, comió como nosotros comemos. Incluso cuando vuelva por segunda vez, invitará a su iglesia a comer nuevamente del fruto de la vid y del pan, y cenaremos nuevamente con el Señor Jesucristo. Le veremos, le tocaremos, le palparemos, porque Jesús sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo hombre, perdón. Incluso en el libro de Apocalipsis, cuando vemos la visión de Juan, él dice: a uno semejante al Hijo del Hombre, pero lleno de gloria, lleno de esplendor, pero aún hay descripciones físicas acerca del Señor Jesús, porque él continúa siendo hombre, aún después de su resurrección y aún después de su ascensión al cielo, mis queridos hermanos. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a mirar, y es que Jesús tuvo una mente humana. Sí, una mente humana. Dice de esta manera: el hecho de que Jesús siguió creciendo en sabiduría, como dice Lucas 2:52, nos dice que pasó por un proceso de aprendizaje, como lo hacen todos los niños. Aprendió a comer, a hablar, a leer y a escribir, y a cómo ser obediente a sus padres, como dice Hebreos 5:8. Este proceso de aprendizaje común a todos fue parte de la auténtica humanidad de Cristo. Sí, humano. A veces no meditamos en la infancia del Señor Jesús, pero él tuvo que aprender a caminar como lo hacen los niños, tuvo que aprender a hablar como lo hacen los niños, tenía una mente humana, así es que entonces tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, tuvo que ir a la escuela como todos nosotros lo hacemos, tuvo que ir creciendo en sus capacidades, incluso en su responsabilidad, a tal manera que sus padres podían ir entregándole nuevas tareas, nuevas responsabilidades, porque él iba creciendo, iba madurando, iba creciendo en su mente, porque tenía una mente humana, al igual que cada uno de nosotros, que llevamos un proceso desde la niñez hasta la adultez. Esperamos que muchos adultos no se queden en la niñez, sino que vayamos creciendo. Otro aspecto, como comprobamos la humanidad del Señor Jesús, es que Jesús tuvo alma y emociones humanas. Sí, Jesús tuvo alma. Los seres humanos tenemos cuerpo y alma. Y Jesús tuvo cuerpo y tuvo alma humanas, tuvo emociones como todos nosotros. El alma es mente, voluntad y emociones, y es un componente espiritual que los seres humanos tenemos. Sí, no solo un componente físico como es este que tocamos, que palpamos, hay un componente espiritual, y Jesús tenía espíritu o alma, que es lo mismo. Vamos a mirar entonces nuestro texto. Entonces Jesús les dijo: miren, mi alma está muy triste, su alma, emociones humanas como nosotros, tristeza y agotamiento hasta la muerte, abatimiento, un proceso de estrés, un proceso de angustia muy agudo hasta la muerte. Sí, Jesús tuvo miedo a morir y tuvo un momento de estrés muy grande, más grande que el que nosotros tenemos en este momento por causa de la cuarentena. Y también Jesús, en medio de sus emociones humanas, también necesitó de compañía humana y dijo: velad conmigo. Y allí hay necesidad de interacción humana. Vela conmigo. Hay necesidad de compartir con otros seres humanos, porque es una necesidad emocional muy fuerte sobre cada uno de nosotros, la cual Jesús también sintió. Requirió la compañía de sus amigos, en este caso sus apóstoles,
que eran sus verdaderos amigos. Velad conmigo un tiempo. Entonces Jesús nos dice, sabemos de acuerdo a las escrituras, que tenía un alma y tenía emociones humanas. Dentro de las emociones podemos hablar también de la tristeza. Claro que sí, le daba tristeza, la dureza del corazón de los hombres. Tuvo alegría cuando los pecadores se arrepentían, creían en él. Tenía alegría, sorpresa, como cuando el centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Él se sorprendió por la fe de este hombre. Tuvo temor, sí, temor al momento de su muerte, de su aprehensión, de su captura. Tuvo ira, como la ira que sintió 2 veces allí en el templo y lo purificó. Tuvo ira, mis queridos hermanos, porque él tuvo un alma humana y tuvo emociones humanas, y esto comprueba de que Jesús es 100% hombre. Jesús es Dios hecho carne. Vamos a continuar. Vamos a mirar que aunque Jesús fue hombre, no cometió pecado. Hay un dicho que dice, errar es de humanos. Y si alguien no erra, no comete errores, entonces no es humano. Y entonces, como Jesús no cometió pecado, algunos dirán, entonces Jesús no fue hombre. Y esto no es cierto. Jesús es 100% hombre, pero jamás cometió pecado. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo para que nunca cometieran pecado, los hizo sin pecado. Pero ellos pusieron en duda la palabra de Dios, tuvieron incredulidad de la palabra de Dios, cayeron en pecado, y de ahí en adelante todos sus hijos, que somos nosotros, también pecamos, también cometemos pecado. Esto quiere decir que el pecado es anormal para el ser humano. Dios no creó al ser humano en pecado o para que pecara, no. El pecado viene como algo anormal, viene como algo antinatural a lo que Dios creó. Cuando decimos que Jesús no cometió pecado, él sigue siendo humano, de hecho, a la manera como Dios creó al ser humano naturalmente, sin pecado, sin maldad, con justicia moral. Miren lo que declara Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, sí, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso es muy importante. Porque si Jesús hubiese pecado, no podría ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Se necesitaba un Cordero puro, limpio, sin mancha. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin mancha se refiere a sin pecado y a su moralidad perfecta, a su santidad perfecta, un hombre perfecto que pudiese redimirnos de la culpa, que pudiese redimirnos de la maldad, que pudiese redimirnos del castigo. Vamos entonces a mirar las aplicaciones de la humanidad de Jesús. Ya hemos comprobado que Jesús es 100% hombre, es un verdadero hombre, un verdadero ser humano. ¿Y de qué nos sirve esto? Porque al principio les dije, es una de las enseñanzas más consoladoras de todas las escrituras. De hecho, la enseñanza de Jesús es la enseñanza más consoladora de todas las escrituras, pero ¿de qué nos sirve de que Jesús sea hombre y cómo nos consuela y cómo nos fortalece esto para cada uno de nosotros? Vamos entonces a comenzar en las aplicaciones de la humanidad del Señor Jesús. Miren entonces. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 18. En cuanto a la vida espiritual, Jesús fue tentado en todas las dimensiones. En lo económico, en lo físico, en lo espiritual, en lo sexual, desde todas las áreas, todas las tentaciones concebibles, Jesús también las vivió. Y las vivió a nivel de su humanidad. Jesús fue tentado en su humanidad, porque Santiago nos dice, Dios no puede ser tentado. Y Jesús sí fue tentado, y fue tentado de manera verdadera, y fue tentado en su humanidad. En su humanidad Jesús fue tentado. Y como fue tentado en todo, se puede compadecer de ti y de mí. Él nos entiende.
Él es el ayudante de los pecadores. Él es el salvador del género humano y entiende cuando tú eres probado, entiende cuando tú eres tentado, conoce muy bien lo que es la angustia de resistir espiritualmente, y Jesús fue tentado en su humanidad y Él nos comprende, es un salvador muy, muy compasivo en todas nuestras circunstancias. Vamos a mirar otra aplicación de la humanidad de Cristo Jesús y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, miren esto, no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o fue probado en todo según nuestra semejanza como seres humanos, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pensemos un momento en toda la vida del Señor Jesús. Fue pobre, no tenía dónde recostar su cabeza, así es que Jesús entiende muy bien a los pobres. Jesús tuvo amigo, pero sus amigos lo abandonaron, lo traicionaron, lo dejaron solo. Así es que Jesús entiende muy bien a los que son defraudados, han sido defraudados. Entiende muy bien a los que están solos en este momento y sin compañía. Entiende muy bien a los que han sido traicionados, a los que han sido abandonados. Jesús sufrió persecución y entiende muy bien a los que son perseguidos. Jesús tuvo que desplazarse desde Israel hasta Egipto porque Herodes buscaba matarlo. Entonces Jesús entiende a los que corren por su vida, a los que han sido amenazados. Jesús entiende a los que han abandonado su patria. Jesús es compasivo. Jesús sintió hambre, Jesús sintió dolor, Jesús sintió sed, perdón. Entonces entiende muy bien a todos los hombres en medio de sus necesidades, en medio de sus dolencias, en medio de todas sus circunstancias. ¿No tienes casa? Jesús tampoco la tuvo. ¿No tienes un empleo estable? Jesús tampoco lo tuvo. ¿Te sientes angustiado, defraudado, oprimido, traicionado? Jesús también lo fue. Fue defraudado, fue traicionado, fue abandonado, a lo sumo más que cada uno de nosotros. Sufrió injusticias o sufres injusticias. Jesús también las sufrió. Él nos entiende en todas las circunstancias. Así es que yo te quiero preguntar: ¿hay algún salvador más propicio? ¿Hay algún salvador más adecuado que Jesús? Ciertamente no lo hay. Nadie es mejor que Jesús, porque es 100% hombre y sufrió todas las tentaciones y todas las pruebas y todas las circunstancias que podamos imaginarnos los seres humanos. Así es que te entiende cuando estás en la soledad de tu casa, te entiendes cuando no tienes compañía, te entiende cuando estás en la escasez de dinero, te entiende cuando estás en la enfermedad, te entiende cuando tú estás siendo tentado y cuando hay circunstancias adversas que te quieren alejar de Dios. Él te entiende en eso. ¿Quién más lo puede hacer? Nadie más sino el Señor Jesús. Nadie más es tan bueno, tan adecuado como el Señor Jesús. Hay muchos que se inventan que en el cielo hay personas que interceden por nosotros y que están en el cielo para ayudarnos, pero esto es un mito, no es verdad. Ahora, compáralo con el Señor Jesús. ¿Son ellos más adecuados, asumiendo que fuese verdad? ¿Son acaso ellos más adecuados que Jesús? Tendríamos que decir no, no hay un Salvador más bueno, no hay un Salvador más perfecto, no hay un Salvador más adecuado que Jesús. Pero hay otras aplicaciones que debemos mirar acerca de la humanidad de Jesús. Vamos a mirar. Primero que todo, Jesús tiene obediencia representativa. Miren, obediencia representativa. Voy a buscar en la Biblia Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Entonces las escrituras dicen así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mi querido hermano, mi querida amiga, amigo, miren esto.
La salvación no es por obras, la salvación no es por méritos. Ir al cielo y estar cerca de Dios no es por nuestros propios méritos, no es por nuestras propias acciones, pero sí por las buenas acciones, sí por los méritos y sí por la obra del Señor Jesús. Por las acciones de Adán vino la muerte, vino el pecado, vino la condenación por las acciones de Adán, pero por la obediencia de Jesús, de que jamás cometió pecado, de que fue tentado en todo, pero jamás cometió iniquidad, jamás cometió pecado, somos salvos por sus méritos, somos salvos por sus buenas obras, somos salvos por su obediencia, somos salvos por su cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley por nosotros, Él hizo las buenas obras que nosotros no éramos capaces de realizar, Él las hizo. Ahora, pensemos en el pecado. El juez de toda la tierra debe castigar el pecado. El juez de toda la tierra debe castigar los crímenes que se han cometido y de hecho Dios los castiga. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de que también es un sacrificio vicario, sacrificio sustitutivo. Claro, un sustituto, un sacrificio vicario, un sacrificio en reemplazo de nosotros. Dios debe castigar el pecado, pero Jesús sufrió el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario. El castigo que merecía los creyentes, el castigo que merecía la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, cayó sobre Jesús. Él fue nuestro sacrificio sustituto. Y ojo, porque ese sacrificio sustituto no podía ser un ángel. Dios no iba a salvar a los ángeles. Los ángeles si pecan no tienen salvación. Debía ser un hombre el que fuese castigado por ti y que fuese castigado por mí, un ser humano. Así es que un hombre, un ser humano fue castigado en nuestro lugar. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, dice el profeta Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas nosotros somos curados. Al que no cometió pecado, dice el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue un sacrificio sustituto. Él sufrió el castigo por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario para que tú no tengas que ir al infierno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo por sus méritos, por sus obras, por su cumplimiento de la ley. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo porque Él pagó por ti la deuda, porque Él sufrió por ti el castigo. Pero si tú no crees en el Señor Jesucristo, tus buenas obras no te van a alcanzar para ir al cielo. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, tú debes pagar por tus propios pecados en el infierno. Tú debes saldar la deuda en el infierno y eso es por toda la eternidad. Pero la obra de Cristo es suficiente para salvar eternamente a los que en Él creen. Vamos a mirar otra aplicación. Para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 declara, porque hay un solo Dios y un solo mediador, es decir, intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Quién puede rogar por nosotros delante del Padre? Solo Jesús. ¿Quién puede interceder por nosotros los hombres delante de Dios? Solo Jesús. Nadie más puede rogar porque Dios el Padre no escucha el ruego y no escucha la intercesión de otro que no sea su Hijo, aquel que fue llamado para esta obra. Nadie toma para sí esta honra, sino aquel a quien Dios escoja. Nadie toma para sí este ministerio, sino solamente a quien Dios elija, y ese es Jesús. Jesús fue elegido por el Padre para esta obra, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y amigas. Solo Cristo Jesús puede interceder por nosotros. Jesús es Dios hecho hombre. Y como hombre, obedeció y cumplió la ley de manera perfecta para que nosotros seamos salvos por su gracia. Como hombre murió por nosotros, porque no eran los ángeles los que serían salvos, no serían los perros los que serían salvos, serían los hombres. Así es que
se castigó y murió en la cruz del Calvario, no un ángel, no un sapo, un perro, un animal, sino que murió un ser humano como tú y como yo. Y Él es nuestro sacrificio vicario, nuestro sacrificio sustituto. Y como es Dios hecho hombre, es nuestro intercesor, es nuestro ayudador, es nuestro salvador. Jesús entiende todas las circunstancias que pasas como ser humano en lo espiritual. Te entiende en tus tentaciones, te entiende en tus pruebas, en tus necesidades, en tu soledad, en tu tristeza, en tu pobreza, y sobre todo Jesús, como nuestro Salvador, cumplió la ley perfecta de Dios. Por sus méritos somos salvos. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado en la cruz del Calvario en nuestro lugar para que tú no murieses en el infierno eternamente, sino que fueses salvo. Y Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Estaré orando por ti para que el Señor te bendiga y que cada día conozcamos a ese grandioso Dios y maravilloso intercesor, Cristo Jesús. Continuaremos entonces publicando estos videos. Que Dios te bendiga, te amamos mucho, el Señor te guarde y hasta luego.